Hola a todos, Dios los bendiga, nos da muchísimo gusto saludarlos y les damos la bienvenida a nuestro estudio El fracaso humano y la gracia divina. Y el día de hoy vamos a estudiar la lección Los efectos del pecado basado en el texto de Génesis capítulo 4, versículo 1 al 10. Vamos a iniciar. ¿Cuál es la verdad central que vamos a aprender el día de hoy? Bueno, hoy nos vamos a enfocar en este principio. La humanidad sin Dios está perdida, sin dirección y sin propósito. Quienes persisten en pecar acarrean para sí y los demás consecuencias graves, incluso hasta fatales. Esta es la verdad en la cual vamos a basar nuestro estudio del día de hoy. Como mencionamos en la lección anterior, el contexto de nuestra historia está basada en Adán y Eva, y la semana pasada hablamos acerca del primer pecado y cómo este pecado fue infiltrado en la creación. Y el día de hoy continuamos con esta historia. Desde que Adán y Eva pecaron, las consecuencias del pecado empezaron a manifestarse en distintas áreas de su vida. Ellos intentaron mantener su fe en Dios, pero su relación con Él ya había cambiado, ya no era igual. Después de que ellos pecaron, su relación con Dios cambió drásticamente. Después de haber sido sacados del Edén, tuvieron algunos hijos, a los cuales también les enseñaron a buscar el favor de Dios. Y este relato histórico, el que vamos a leer el día de hoy, nos enseña que Dios no dejó a su creación desamparada, pero también nos enseña cómo el pecado se arraiga en el corazón del hombre, aun cuando la persona no se dé cuenta. ¡Qué tremendo! Muy bien, vamos a avanzar. El primer punto, vamos a estar estudiando 3 puntos por lección, y en este primer punto, la vida fuera del paraíso, cómo se empezó a ver la vida para Adán y Eva y su familia después de la caída, después de la expulsión del paraíso. Vamos a ver qué nos dice la palabra. En Génesis capítulo 4, versículos 1 al 3, aquí vemos, su palabra nos dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Si vemos aquí que ellos, a pesar de que ya estaban fuera del paraíso, seguían teniendo esa necesidad de acercarse y darle lugar a Dios que él se merecía. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Estos 2 personajes bíblicos son muy importantes porque son el centro de nuestro estudio del día de hoy. Caín fue el primer hijo que tuvo Adán y Eva, y Abel fue el segundo o fue el menor de los 2. Cada uno se desempeñaba de manera distinta en su vida familiar. Caín fue labrador y Abel fue pastor de ovejas. Y en el versículo 3 nos sigue relatando: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Muy bien. Aquí vamos a continuar con este principio de la vida fuera del paraíso. La vida de Adán y Eva cambió radicalmente después de que ellos habían salido del Edén. Y aquí podemos entender 3 cosas que sucedieron y que ellos ya no pudieron disfrutar después de que fueron expulsados del huerto del Edén. Lo primero que ellos empezaron a experimentar es que ellos ya no contaban con el cuidado y protección directo de Dios. Mientras que ellos estaban en el huerto del Edén, ellos contaban con este cuidado, esta supervisión, ellos estaban bajo la protección del Altísimo, pero ahora ellos no tenían acceso a ese cuidado y protección directo que les daba anteriormente Dios. La segunda característica que ellos tenían o que estaban experimentando fuera del paraíso es que tampoco contaban con la provisión abundante de alimento como antes. Recuerden que antes ellos iban y tomaban del fruto del que ellos gustaban. Tenían que trabajarlo, tenían que cuidarlo, pero la tierra
como no existía pecado en la tierra no estaba enferma, no tenía pecado dentro de ella, la creación no tenía impregnado el pecado, entonces las cosas se daban de manera más armónica, de manera natural, de manera perfecta, así como Dios lo había diseñado desde el inicio. Ahora ellos tenían que trabajar más duro para poder obtener el alimento y la provisión necesaria para sobrevivir. Y la tercera característica que tenían como vida fuera del paraíso es que ya lo más importante de todo es que ya no tenían la comunicación directa con Dios. En el huerto del Edén, ellos hablaban y Dios escuchaba y respondía. ¡Aleluya! Ellos tenían una relación sin barreras, porque no existía el pecado. Recuerden que el pecado nos separa de Dios. Cada vez que nosotros pecamos, nosotros nos alejamos del Señor. Entonces el pecado nos tenía separados de Dios. Nos separa de Dios, y como consecuencia, antes de que ellos pecaran, ellos tenían una comunicación directa y perfecta con Dios. Entonces era ahora algo con lo cual ya no contaban, porque el pecado ya estaba en su vida. Y a pesar de esto, ellos siempre intentaron mantener una relación con Dios. Ellos, como vimos en los primeros pasajes de los versículos 1 y 2, que ellos le dieron gloria a Dios, ellos le dieron el crédito a Dios por el nacimiento de sus hijos. Ellos sabían que si Dios quería, ellos iban a tener hijos, y como fue parte de lo que Dios quería seguir haciendo con ellos, les dio esa oportunidad de tener hijos. Pero el pecado siempre estaba limitando esta relación entre ellos y Dios. Muy bien, avanzamos al segundo punto. Y aquí vamos a analizar cómo el odio empieza a filtrarse en el corazón, cómo parte de estas consecuencias del pecado es el odio que se empieza a sembrar en el corazón del hombre. Y vamos a regresar al versículo 3 y tomar desde ahí para basar nuestro segundo punto. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Fíjense, esto es muy importante, que aquí nos describe claramente que Caín solo trajo fruto de la tierra, no trajo el mejor, no fue y escogió de manera detallada qué fue, no dijo, voy a hacer mi mejor esfuerzo y voy a escoger lo mejor para Dios. La Biblia nos relata simple y llanamente que él trajo del fruto, del que sea, el que haya recogido. Eso fue lo que le ofreció a Dios. Y Abel trajo también, fíjense lo que dice, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Entonces aquí la Biblia nos enseña claramente que había una diferencia entre cómo Abel preparó lo que le iba a entregar al Señor, como él escogió a conciencia lo que le iba a entregar al Señor, pero a Caín solamente le llevó lo primero, no hizo un esfuerzo extraordinario, no hizo un esfuerzo mayor, solamente dio lo mínimo y con eso trató de agradar al Señor. Y miró, y fíjense lo que nos dice el texto, y miró Jehová con agrado a Abel. Fíjense cómo nos dice que no solamente Dios consideró la ofrenda de Abel, sino que dice que también lo vio a Abel con agrado, vio a la persona de Abel con agrado. Un hecho, una situación, una circunstancia, una decisión que este tomó afecta no solamente lo que estamos haciendo, sino también afecta nuestra persona, nuestro carácter. Y esto es bien importante porque esto es uno de los principales esencias o fundamentos de nuestra lección del día de hoy, cómo afecta el pecado a la persona. Pero no miró con agrado a Caín, fíjense, y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera. Aquí vemos cómo Caín ofrece lo mínimo y luego Dios pues no se agrada de lo que le lleva, porque sabe, Dios no ve la cantidad, Dios no ve lo que le estamos llevando,
sino recuerden que Dios siempre va a ver el corazón. Aquí no fue un tema de que no era bueno, a lo mejor sí fue fruto bueno que le llevó, pero no fue el mejor. Y eso es lo que está poniendo Dios en la balanza. Aquí que Caín no llevó lo mejor. Entonces, no fue tanto lo que llevó, sino cuál fue la intención de su corazón. Y eso nos da un ejemplo del carácter de la persona de Caín. Entonces, aquí vemos cómo a Dios no le agradó. Y aparte Caín, aún que no dio lo mejor de sí, dice que él se ensañó, empezó a generar envidia. Es algo que ya traía en su corazón, solamente se manifestó en ese momento, pero empezó él, dice que se ensañó contra su hermano, y no solamente eso, se veía en su rostro. Y una de las cosas que muchas personas a veces no logramos comprender es que hay un principio bíblico muy importante que nos dice de la hermosura, que lo que está dentro de nuestro corazón va a hermosear nuestro rostro, nuestro semblante. Es un salmo, lo estoy parafraseando, pero ese es el principio que nos enseña. Lo que está en nuestro corazón, tarde o temprano, se va a manifestar en nuestro rostro, nuestras expresiones, nuestras emociones, nuestras actitudes y nuestra conducta. No podemos esconder por mucho tiempo lo que tenemos guardado en nuestro corazón. Muy bien, avanzamos. El odio en el corazón de un hermano. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Fíjense, qué tremendo, qué tremendo. Aquí a mí siempre me encanta ir a la palabra de Dios porque hay tantos principios que nosotros podemos aprender acerca de la conducta, la psicología, de cómo funcionamos como seres humanos y cómo tenemos un encuentro con Dios y cómo Él trata de ayudarnos conociéndonos como personas. Y en este punto número 2, Adán y Eva, podemos entender que Adán y Eva buscaron inculcarles a sus hijos una relación con Dios. Y esto lo vemos cuando ellos entregan ese sacrificio, el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, a Dios. Pero a pesar de esto, las consecuencias del pecado se infiltraron en el corazón de Caín. A pesar de que Adán y Eva estaban inculcándoles, enseñándoles a tener una relación con Dios, el pecado se empezó a infiltrar poco a poco a través de los años en el corazón de Caín. En este pasaje bíblico podemos ver cómo el pecado puede sembrarse en el corazón y desviar lo que pudiera ser algo bueno, una búsqueda de Dios, una intención de acercarnos a Dios. Pero si no dejamos el pecado, si dejamos que el pecado nos gobierne, si dejamos que el pecado esté sembrándose y creciendo en nuestro corazón, va a suceder lo mismo que le sucedió a Caín. Aquí podemos aprender tres maneras para detectar cuando el odio se está filtrando en nuestro corazón. Estos principios nos van a ayudar muchísimo. Vamos a estar atentos. El primero es, ¿cómo podemos nosotros detectar si el odio, si la amargura está sembrándose en nuestro corazón? Bueno, una de las cosas que nosotros podemos ver es que si nosotros esperamos más de una relación de lo que sembramos. Si yo doy lo mínimo como lo hizo Caín en su sacrificio al Señor, pero espero más de lo que yo siembro, entonces tengo que tener mucho cuidado, porque si eso no es solamente una acción, algo externo, sino es un reflejo de lo que está en nuestro corazón, que nosotros esperamos más de las personas que lo que nosotros estamos dispuestos a dar. Y eso es algo muy peligroso porque es un principio egoísta, es un principio que se centra en nosotros, en yo recibir algo de otra persona sin dar lo mismo. Entonces, Dios nos advierte acerca de esto. Hay que tener mucho cuidado con esto, de dar solamente algo y esperar que todos los demás den mucho más de lo que yo estoy sembrando.
Segundo principio para poder detectar si el odio se está sembrando en mi corazón es permitir que la envidia dé fruto en el corazón. Disculpen, ahí va un acento. Permitir que la envidia dé fruto en el corazón. Cuando yo veo que a otras personas le está yendo mejor que a mí, cuando yo veo que otras personas tienen y yo lo deseo, cuando yo creo que la vida me está tratando de manera injusta, yo empiezo a dejar que la envidia se empiece a sembrar en mi corazón. Esto es muy peligroso. Tenemos que levantar nuestras antenitas, hermanos, cuando estamos pensando, cuando dejamos que pensamientos entren en nuestra mente y luego los entretenemos lo suficiente para que se asienten en nuestro corazón. Pensamientos de decir, Dios, ¿por qué a ellos les pasa? ¿Por qué ellos tienen cosas que yo no tengo? ¿Por qué si yo trabajo muy duro, ellos tienen algo y yo no lo puedo obtener? ¿Por qué ellos sí tienen cosas más bonitas que yo? Cuando nosotros vemos esto y lo dejamos que entre en nuestro corazón, es muy peligroso porque estamos coqueteando con la envidia, con los celos. Entonces, mucho cuidado, hermanos. Y el tercer indicador para saber si el odio se está sembrando en mi corazón es cuando yo tomo las cosas personal. Cuando yo creo que lo que está sucediendo, a mi alrededor, que las personas hacen algo para lastimarme y lo están haciendo de manera intencional porque no me quieren, porque lo traen contra mí. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Cuando nosotros empezamos a tomar las cosas, las acciones, las conductas de otros como algo personal, porque regresamos al primer principio que les mencioné. Cuando hacemos esto, nos estamos centrando en nosotros. Nos estamos centrando en cómo las cosas me afectan a mí. Me estoy centrando en cómo yo me siento, en cómo todo lo que están haciendo los demás me afectan, cómo me lastiman, cómo la vida es injusta. Y entonces nosotros de repente hasta podemos llegar a creer que Dios no nos está cuidando, o Dios tiene una atención especial con otras personas. Y hay hasta un libro que leí hace unos años, ya algunos años, donde alguien se atrevió a decir, el consentido de Dios. Algunos así se sienten, pero realmente todos los que somos hijos de Dios, Él nos ama tanto, su misericordia es nueva todos los días. Él realmente nos consiente a todos, porque no recibimos el pago por nuestras acciones, sino recibimos amor, paciencia, misericordia, bondad, gracia, aleluya. Recibimos algo que no merecemos. Gloria a Dios por su amor y su misericordia y su bondad, hermanos. Muy bien. Entonces, cuando esto sucede y nosotros dejamos que se arraiguen estos sentimientos, estas actitudes en nuestro corazón, puede llegar hasta el grado de generar odio en nuestra vida, puede llegar hasta generar odio en nosotros. Entonces es importante comprender que esto no sucede de la noche a la mañana. Aquí lo vemos relatado en 5 o 6, en 6 o 7 versículos, pero es importante comprender. En el versículo 7 el Señor Dios nos explica que esto es un proceso. Esta reacción de Caín fue el resultado de años de descuidar su relación con Dios y dejar que la envidia, los celos, amargura llenen su corazón. Entonces, el pecado no nos sorprende, hermanos, no nos agarra desprevenidos. Nosotros podemos pensar que de repente el pecado nos sorprendió, pero la realidad es que el pecado empieza a trabajar de manera sutil, de manera, hasta parece un espía, está encubierto dentro de nuestra naturaleza caída y está trabajando en contra del Espíritu, dice en Gálatas, y hay esa lucha, lo describe Pablo en varias de sus epístolas, entre el Espíritu y la carne. Muy bien, vamos terminando. El último punto, las oportunidades de Dios. Gloria sea al Señor, porque a pesar de todo esto, Dios siempre nos da oportunidades. Aleluya. Y en el versículo
del versículo 6 al 10 vamos a leer. Entonces Jehová dijo a Caín, fíjense, después de que ya lo vio que Caín se ensañó contra su hermano, después de que ya vio que su semblante ha caído, ya sabe lo que está sucediendo en el corazón de Caín. Fíjense lo que hace el Señor, y le dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Se le dice, piensa en lo que estás haciendo, recapacita, no vayas a hacer lo que estás sintiendo en tu corazón. Y le dice, si haces lo contrario, si haces lo bueno, lo correcto, dice, yo te voy a enaltecer, yo te voy a dar tu lugar. Pero eso es si hicieres el bien. Pero si no lo hicieres, el pecado está a la puerta, le está diciendo, no actúes, ya estás a punto de hacer algo que no debes. Con esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. ¡Qué tremendo! Y en el versículo 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aún a pesar de que Dios le había dado la oportunidad a Caín de decir, piénsalo bien, recapacita, no lo hagas. Aún así el odio, la amargura, el pecado ya se había infiltrado en el corazón y la mente de Caín, y él hizo un plan para matar a su hermano y lo llevó a cabo hasta que lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Fíjense, todavía Dios le está dando la oportunidad a Caín de que se arrepienta, reconozca su pecado y tome la decisión de reconciliarse con él. Pero Caín toma una mala decisión nuevamente y dice, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? No solamente niega que él hizo algo, lastimó o mató a su hermano, sino también se justifica, busca una salida, decir, pues yo no sé, yo no los tengo que estar cuidando, ¿a poco yo lo debo de estar cuidando? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y así avanzamos a este último principio. Aquí vemos que aún antes de pecar, en estos pasajes vemos que aún antes de pecar, Dios muestra su misericordia y le da una oportunidad a Caín para que reconsidere lo que estaba pensando. Podemos aprender aquí en estos pasajes cómo Dios trata con nosotros antes y después de nuestro pecado, de nuestro encuentro con el pecado. Fíjense cómo Dios trata con nosotros. Lo primero que aprendemos es que Dios nos habla de una u otra manera para que tomemos conciencia sobre la mala decisión que estamos a punto de tomar. Dios, a través de muchas maneras, y lo dice la Biblia constantemente, que Él utiliza a los profetas, Él utiliza su palabra, utiliza a personas que nos hablen la misma conciencia. Dice Pablo, incluso dice que la ley está en nuestro corazón. Él ha puesto esa ley en nuestro corazón, la conciencia, para decirnos, hey, lo que estás a punto de hacer está incorrecto. Entonces nosotros no podemos decir, es que de repente el pecado me sorprendió. Dios nos dice, no es cierto. El pecado no te sorprendió. Yo ya te había dicho que eso no era correcto. Y a pesar de eso, tú tomaste la decisión. Y esto es una de las maneras que Dios nos da oportunidades de evitar el pecado. El segundo principio es que Dios nos da la oportunidad de reflexionar sobre las consecuencias de elegir lo malo y las bendiciones de elegir lo bueno. No solamente nos da esta oportunidad de determinar que lo que estamos a punto de hacer es incorrecto, sino también nos dice, si haces eso vas a tener consecuencias duraderas, que a lo mejor a veces no solamente te van a afectar a ti, sino van a afectar a personas a tu lado que te aman. Si eres líder de tu casa, el pecado afecta a tu familia. Si eres hermano, afecta a tus hermanos. Si eres líder en una iglesia, afecta a las personas que Dios ha confiado bajo tu cuidado. Si eres un líder en el trabajo secular, afecta a las personas que están bajo tu responsabilidad.
pero también si tú obedeces, esa obediencia que tú tienes, aleluya, se derrama. Dice que desde la cabeza va cayendo el aceite de la unción, aleluya, hasta el resto del cuerpo, y la bendición llega desde arriba hacia abajo. Entonces también nos dice que nosotros podemos ser bendecidos al tomar decisiones correctas. Y el último principio que vemos aquí es que Dios, después de tomar una mala decisión, aún después de que nosotros nos equivocamos, Dios nos confronta, pero no nos confronta para condenarnos, porque mientras estemos aquí en la tierra, tenemos la oportunidad de tener un encuentro con Dios, y por eso Dios nos confronta con nuestro pecado y nos da la oportunidad de arrepentirnos. Eso es lo que estaba haciendo con Caín. No era para condenarlo, sino Él le estaba confrontando para que Caín recapacite, tomara conciencia y dijera: Señor, perdóname, reconozco que he pecado y me arrepiento y quiero empezar a obedecerte, caminar diferente. Aleluya. Qué tan grande es la misericordia de Dios y bondad que aún después de haberle fallado, nos da la oportunidad de restaurar nuestra relación con Él. Aleluya. Pero esto también requiere que nosotros tomemos una decisión. ¿Cómo vamos a responder ante esta oportunidad que Dios nos da? Vamos a ir terminando el día de hoy. Lecciones de fe para hoy. Lección número 1. El pecado no solamente daña nuestra vida, sino la de las personas que nos rodean. 2. Si no le entregamos a Cristo el control de nuestra vida, el pecado tomará el control. Esto es bien importante. Por eso Jesucristo constantemente volteaba y le decía a sus seguidores: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Pero dice: niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tenemos que entregarle el control a Cristo de nuestra vida. De lo contrario, el pecado lo controlará. Y tercera lección de fe de hoy es: el pecado y sus consecuencias pueden destruir las relaciones familiares. Es tiempo de tomar una decisión de fe. Toda palabra de Dios implica que nosotros tenemos que tomar decisiones. Y yo los invito que al escuchar estas decisiones de fe, dejen que el Espíritu Santo hable sus vidas. Dejen que Dios hable a su corazón para que ustedes puedan tomar la decisión correcta, una decisión de fe, de acercarse, restaurar su relación con Dios, reconciliarse con Él si es necesario, pero que el día de hoy tomemos una decisión que nos lleve en dirección de tener una mejor relación, más íntima, más estrecha con Dios. La primera decisión de hoy es: decida dejar el resentimiento. Decida dejar el resentimiento y llene su corazón del amor de Dios. Algunos preguntan: ¿a poco esa es una decisión? Es correcto. El que yo siga guardando resentimiento, el que yo siga guardando amargura, el que yo siga guardando sentimientos negativos contra una persona es una decisión. Yo tengo que tomar la decisión de dejar el resentimiento, sacarlo de mi vida. Es una decisión que yo tengo que dejar. Y también yo tengo que tomar la decisión. Es una decisión que tengo que tomar. Y también tengo que tomar la decisión de llenar mi corazón de amor. Dejar que el corazón de Dios, el amor de Dios llene mi corazón. Y la segunda decisión de fe: busque la ayuda del Espíritu Santo para sanar su corazón y enfrentar las adversidades de la vida. Algunas personas me preguntan: ¿y por qué no busco primero la ayuda del Espíritu Santo? Bueno, es que si yo no tomo la decisión de dejar el resentimiento, por más que el Espíritu Santo quiera ayudarme, por más que Dios me esté diciendo: haz esto o deja de hacer esto, si yo no tomo la decisión de entregarle el control de mi vida a Dios, entonces yo puedo estar orando todos los días sin tomar decisiones, solamente esperando que Dios haga por mí lo que me corresponde a mí. Y a mí me corresponde tomar la decisión de dejar el resentimiento, de llenar mi corazón del amor de Dios y de buscar
porque eso también es una decisión. Tengo que tomar la decisión de buscar la ayuda de Dios. Y por último, los animo a que tomen la decisión de depositar su confianza en Dios. No permitan que las desilusiones, relaciones fracasadas, expectativas no cubiertas en una relación, no permiten que esas experiencias llenen su corazón de amargura, sino confíen en Dios, depositen su fe en Él y dejen que Él restaure sus relaciones, cuide a su familia, restaure su corazón, sane su corazón. Yo les invito a que el día de hoy me acompañen en una oración y podamos orar el día de hoy y decir: Dios, perdóname. Perdóname si he dejado que la amargura esté en mi corazón. Perdóname si no he soltado esta amargura, si la he dejado que se arraigue en mi corazón. Perdóname por no tomar la decisión antes de dejar el resentimiento. Y ayúdame, te necesito, tomo la decisión el día de hoy de buscarte a ti para que tú me ayudes, para que tú llenes mi corazón de amor, para que tú llenes mi corazón de paz, de confianza, Dios. Gracias te doy, Padre, gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que el estudio de hoy haya sido de mucha bendición para sus vidas. Los invitamos a que nos sigan siguiendo, nos sigan a través, de las redes sociales, a través de Facebook. Y si alguno de ustedes quiere seguimiento sobre su crecimiento espiritual, con todo gusto, acérquense, envíenos un inbox a esta dirección de Facebook y con todo gusto nosotros podemos ayudarlos. Hasta la próxima. Dios los bendiga.